Por alguna razón me sacó del live de hace un momento. Pero lo que les decía es que los que no están emocionalmente, los que no estamos emocionalmente maduros, generalmente nos casamos inmaduros emocionalmente. Y el problema con casarse inmaduros emocionalmente es que esa madurez solamente la vas a ir adquiriendo con el tiempo, y con el tiempo y con el tiempo. Pero a veces esa madurez te lleva a saber que la persona que con la que te casaste no era necesariamente lo que querías, la persona con la que estarías dispuesto a pasar toda tu vida. Yo sostengo siempre que la persona que más debes amar en el mundo se llama tú mismo. Entonces, por eso veo un divorcio como algo normal y natural. En muchas ah, culturas es lo más común y México no debería de ser la excepción. Deberíamos de dejar de juzgar a las personas que se divorcian. Ahora, lo que tiene que ver con derecho y lo que me gustaría decirte o comentarte es que nuestra legislación maneja tres tipos de divorcio. Incausado, que es el que todo el mundo conoce como express. Administrativo, que es cuando no hay hijos y puedes ir ante el registro civil. O voluntario. Hoy te quiero hablar del divorcio voluntario porque en el Estado de México el Poder Judicial ha abierto la pauta para que se puedan tramitar divorcios a través de la plataforma digital, que de eso te hablaré seguramente en otro video o en otro en vivo. Y si tienes algunas preguntas con respecto al divorcio, por favor te pido que me las pongas. O voy a dejar este live abierto, ponlas abajo y con el tiempo las iré contestando. El divorcio voluntario es, yo creo que la manera en la que las personas tienen mayor madurez de poder llegar a un mutuo acuerdo y saber que ya no funciona. Requiere de la voluntad de ambas partes. Se tramita ante el oficial del registro, perdón, se tramita ante el juzgado familiar y requieres acompañar un convenio. Este convenio debe tener todo lo inherente o resuelto todo lo inherente a los temas del divorcio que se formaron junto con el matrimonio, que es pensión alimenticia, si es que hay que dar pensión alimenticia, pensión alimenticia a los hijos, si es que hay hijos. Siempre se tiene que garantizar la pensión alimenticia. Eso es un derecho de los menores. No importa si quieres, si no quieres. Ha venido gente conmigo y que me dice, no, es que nos vamos a divorciar, pero yo no quiero nada. Yo no quiero pensión alimenticia porque yo vivo de mis rentas o lo que sea. Y, sabes, es un derecho de los menores. Es irrenunciable y los jueces están obligados a verlo. De hecho, jurídicamente, a mí me enseñaron hace 20 años que el matrimonio era un contrato. Y la corte ya dijo que ni más, que el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es una institución que está velada por el Estado. Es decir, no se puede dejar todo al arbitrio de las partes. Por eso es bien importante que cuando promueves tu divorcio voluntario le des una revisada y revisada y revisada y revisada a tu convenio. También hay que tener mucho cuidado en el tema del convenio, porque, a ver, tú firmas tu convenio y a lo mejor lo firmas en 1, en 2 días o en 10 minutos, pero va a ser la pauta de o la base del resto de la relación con tu expareja de aquí a que tus hijos cumplan 18 años o sigan estudiando. Entonces, ahí sí resulta muy importante leer concienzudamente tu convenio de divorcio voluntario, que no te ganen las prisas, no tengas prisa de firmar algo simple y sencillamente porque ya quieres que termine o ya quieres solucionarlo. Eh, sé concienzudo, sé concienzudo. Pon muchas cosas que en el juzgado no van a poner si llegan a un pleito. ¿Cómo qué? Día del padre, día de la madre, ¿con quién lo van a pasar? Día del abuelo. Actualmente tenemos en México un amor especial por las fiestas navideñas y todos esos suelen ser problemas que vienen con posterioridad.
¿Qué va a pasar cuando el niño entre a la universidad, a la secundaria? Firmamos convenios de divorcio que tienen que ver con hijos que están en primaria y los gastos son unos, pero cuando están en universidad los gastos son brutalmente distintos, brutalmente. Entonces, tienes que cuidar mucho que en tu convenio de divorcio voluntario, en este caso, tengas las bases de la relación que vas a llevar por el resto de la vida que tengas o que hasta que tu hijo tenga 18 años o sigue estudiando. Eh, y sí ten cuidado y no dejes de prestarle atención a eso. Va, como te había dicho, pensión alimenticia para el cónyuge que no haya trabajado, etcétera, etcétera. Si los dos trabajaron, los dos se harán cargo de sus cosas. Pensión alimenticia para los hijos. Esta, como ya te dije, no es renunciable, es para los hijos, derecho de los hijos, que no puede ser sujeto a negociación por parte de los padres. Es decir, no puede agarrar un padre y decir, yo no quiero que le des pensión a mis hijos y mejor vete y déjalo, etcétera, etcétera. Eso no existe. El juez en un procedimiento de divorcio voluntario no te va a divorciar si no hay pensión alimenticia para los hijos. Tienes que garantizar esta pensión alimenticia. En el transcurso del tiempo, acuérdate que el derecho surge de las mañas que hacemos todos para no cumplirlo. Entonces, como muchos no cumplían con las pensiones alimenticias, lo que hicieron fue modificar la ley y decir, ok, tú te vas a divorciar, pero requieres garantizar pensión alimenticia. Entonces tienes que garantizar por lo menos 3 meses de pensión alimenticia para que lo tengas contemplado dentro de tu proceso de divorcio voluntario. Muchas veces se frenan los procesos de divorcio voluntario porque me dicen, bueno, es que, no sé, te voy a decir alguna cantidad, voy a pagar una pensión alimenticia de 10 pesos. Bueno, tendrías que depositar 30 pesos al juzgado para poder garantizar la pensión alimenticia. O, en su defecto, comprar una póliza que garantice un año de pensión alimenticia. Esta póliza te va a costar también una lana. Es algo que no se contempla y que suele ser una piedra de tropiezo para el tema de los divorcios voluntarios. ¿Cómo se van a dividir los bienes? Es decir, si estaban casados por bienes mancomunados, se dividen a la mitad. ¿Cómo se los repartan? Bueno, ya será de cada quien. Si hay solamente un departamento, si hay dos, si hay, es tan específico como cada asunto. Por eso digo que aunque sea un trámite de divorcio voluntario, sí tiene sus bemoles y sí tiene su ciencia. Después de esto, tienes que saber que actualmente la ley reconoce que el cónyuge que no trabajó y que se dedicó al hogar, le reconocen ese trabajo como si hubiese trabajado. Es decir, que aunque estén casados por bienes separados, si el cónyuge se dedicó al cuidado de los hijos y al hogar ponderantemente, este tiene derecho como si hubiera trabajado, o sea, como si le hubiera ayudado al otro. Y por cónyuge, quitémonos esta idea que todo el mundo tenemos de el hombre trabaja y la mujer no, etcétera, etcétera. Actualmente existen o sea, múltiples familias. Mamá, papá, 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 mamá, mamá, todas reconocidas por la ley y la constitución. Eso es, te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, eso es constitucionalmente real. Entonces, hablo del cónyuge no porque sea hombre o mujer, sino eh, porque es quien puede acceder al derecho o no. Tú tendrás que ponerte de acuerdo con esta persona para poderle decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una pensión alimenticia. Ahora, en el Estado de México, la pensión alimenticia, señala el código, es de, si tu hijo tiene 3 años, la pensión alimenticia que se le da al cónyuge que se dedicó al hogar durante 3 años es, según el Estado de México, hasta que el niño cumple 18 años. Entonces, ojo ahí, porque muchos se confunden, porque en la mayoría de las legislaciones de otros lugares dicen, no, a ver, la pensión alimenticia se da por el mismo tiempo que estuve casada. No, si estuviste casado por 3 años y tienes un hijo de 3 años, tú le tendrás que dar pensión alimenticia a tu ex mujer o ex marida o lo que sea por el tiempo hasta que deje de estudiar tu hijo o hija o que cumplan 18 años. También tienes que ver dónde van a vivir, dónde va a vivir
el papá, la mamá o uno de los cónyuges, el otro, y también dónde van a vivir los hijos. Eh, este convenio se presenta y este convenio es sancionado por el juez. ¿Qué quiere decir sancionado? Que verifica la veracidad, verifica que no se viole ningún derecho de los niños, que no, por ejemplo, hay legislaciones en donde no existe la custodia compartida. Hay legislaciones donde sí existe la custodia compartida. En el Estado de México particularmente no existe la custodia compartida. ¿Qué es la custodia compartida? Que pasen una semana con un papá y otra semana con otro papá. Aparte, hay tratados psicológicos y estudios que dicen que eso es lo peor que le puede pasar a un niño, porque pierde identidad. Lo mejor es que pase una semana con uno y el fin de semana subsecuente con el otro, es decir, un fin de semana cada 15 días con el padre que no tenga la guarda y custodia. Lo que me lleva a hacer una distinción. Una cosa es guarda y custodia y otra cosa es patria potestad. La patria potestad, esa no se pierde. La patria potestad es el derecho de decidir lo que sea mejor para los niños. ¿Qué es lo que sea mejor para los niños? El derecho de decidir a qué escuela van. Muchos no lo saben, pero tú puedes, si a ti no te parece en qué escuela está metiendo tu esposa, esposo, a tus hijos, tú puedes demandarle para que los metan en una mejor escuela. Tendrás que comprobarle al juez que obviamente la opción que tú le estás dando es mejor, pero ese derecho de poder decidir el bienestar de tus hijos, cómo es educado, bajo qué religión, etcétera, etcétera, es la patria potestad, es algo que no se pierde. Y luego viene otra figura que es la de la guarda y custodia. La guarda y custodia se refiere a con quién van a vivir la mayor parte del tiempo, quién los va a guardar y custodiar, quién va a ser responsable de que coman, de que tengan sus derechos naturales, etcétera, etcétera. Y el otro, a quien no tenga la guarda y custodia, le asiste por consecuencia, sin más ni más, un derecho de convivencia. En este derecho de convivencia, tratándose de divorcio voluntario, puedes abrir. Yo conozco gente que, si bien es cierto, no manejan este tema de la custodia compartida, si dicen, ¿sabes qué? Yo paso por él el miércoles y los voy a dejar la escuela el jueves. Entonces, todos los miércoles conviven con su papá, con su mamá, quien no tenga la guarda y custodia, y eso fomenta mucho la relación con los hijos. Esto se puede hacer solamente tratándose de divorcio voluntario. Cuando es incausado o es necesario o hay pleito, lo que va a determinar un juez es, toda la semana van a estar con el papá que tenga la guardia y custodia, y la siguiente semana va a poder pasar el papá por el fin de semana para que conviva con sus hijos, ¿no? Que ese es el mínimo que puede obtener una persona. Eh, Creo que en ese sentido el juez valora cada una de las cosas que uno propone y una vez que se da cuenta que no hay violaciones de derecho, que es lo mejor para los niños, etcétera, etcétera, se da el divorcio. Ahora, es muy importante que sepas que cuando te divorcias, tu sentencia de divorcio no nada más es el único documento que te acredita en el divorcio. También requieres hacer un trámite para avisarle a donde te casaste en el registro civil que ya no estás casado. Este trámite, tiro por viaje, no lo hacen los abogados y requieres asegurarte de que sí o sí se haga. Porque el día que tú te quieras volver a casar, no lo vas a poder hacer porque en el registro civil vas a aparecer como casado. Entonces, eh, solamente recapitulando, divorcio voluntario, que es del que estamos hablando, acuerdo de las partes deben de transar, ponerse de acuerdo respecto a bienes, alimentos, guarda y custodia, régimen de convivencia. Este debe ser concienzudo, no deben violarse los derechos de los niños y es la base de la relación que vas a tener con la otra persona de aquí a que tu hijo o hija cumpla 18 años o sigue estudiando. Me despido, por favor, si tienen algún comentario, lo que sea, déjenlo abajo. Eh, Creo que voy a empezar a hacer estos lives, es más fácil que
hacer el video y en lo que lo edito, etcétera, etcétera. Los quiero mucho. Si quieren poner algún tema en específico del que requieran que hable, del que les interese, del que tengan duda, por favor no reparen en hacérmelo saber. Y muchas gracias. Buenas noches, queridos justiciables. Adiós.